armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellum Artis Historia Militar. Pakistán, situada en el sur de Asia, tiene una superficie de 796.000 km², con una población de 222 millones de personas. Es uno de los países más poblados del mundo, 280 habitantes por kilómetro cuadrado. ¿Es Pakistán el enfermo de Asia? Vamos a intentar dar respuesta a esta pregunta de la mano de nuestro amigo Mariano López de Miguel, un experto en Asia, con el que ya viajamos a Afganistán para conocer el nacimiento de los talibanes. Bueno, realmente ya estuvimos en Pakistán para conocer el nacimiento de los talibán. Pues vamos a hacer este viaje y yo soy Francisco García Campa, vuestro compañero de viaje. Compañero y guía. Lo digo porque, por desgracia, este es Bellum Artis y mientras esté yo o David, somos los que vamos a hablar y meteremos la pata, pero siempre con el afán de sacar y exprimir lo máximo posible de los amigos que vienen a Bellum Artis y deben estar a gustos porque casi todos regresan y por lo tanto mis impertinencias no debe ser que afecten mucho a los amigos del canal. Pues hoy vamos a hablar de Pakistán en profundidad para conocer su contexto histórico, su evolución y sobre todo la situación actual que parece que le está mostrando como uno de los estados más débiles en este juego de poder en Asia Central. Justo a su lado está la India, su vecino, rival, y yo puedo decir también enemigo, más que rival, con el que se mide y ahora mismo parece que está perdiendo en este pulso que enfrenta a la India y a Pakistán y a otros países en el juego asiático del siglo XXI. Pero bueno, empezaremos el gran juego. Pero antes, quiero recordaros que si os gusta este programa, deis a me gusta, dejéis un comentario y os suscribáis al canal Bellum Artis Historia Militar. Os animo a que lo hagáis para que más gente nos descubra. ¿Por qué? Porque esto es un tema esto de la inteligencia artificial, los bots y todo esto. Cuanto más gente se suscribe, más gente viene. Y también gente que quiero que venga al canal. Por ahora no tuve muchas negativas por no ser súper famoso, pero ayuda a tener más suscriptores. Y nada, solo deciros una cosa, ya para finalizar con mi propaganda habitual del Patreon, el PayPal y el Bizum, y también aquí en YouTube y en iVoox los sistemas de fans. ¿Por qué insisto en ello? Porque, por desgracia, los temas que toco, no sé si la inteligencia artificial, las denuncias de algunas personas, me están desmonetizando todos los programas. Estos 5 últimos programas que llevo esta semana me los desmonetizan todos, porque trato temas de violencia, de guerras, y al parecer no gustan a no sé a quién, y por desgracia pues se desmonetizan todos. Por eso os pido siempre el apoyo de forma directa al canal. Pues bueno, ya no os molesto más y comenzamos este programa con nuestro amigo Mariano, que aunque reside en Madrid, es natural de mi Oviedo, de mi Oviedín, y cosas de la vida, resulta que somos casi compañeros de colegio. Pues, hola Mariano, ¿qué tal? Hola Paco, buenas noches, ¿qué tal todo? Muy bien, vamos a hablar hoy no de los talibanes afganos, ¿no? Pero sí podemos hablar de los talibán, o los talibanes pakistaníes, que también los hay. A ver, los haylos, y cada vez son más importantes, por desgracia, para la población, sobre todo de las llamadas regiones tribales, ¿no? Estas que están fronteriza. Porque esto es algo que tenemos que explicar mucho a la gente, que aunque
Pakistán se llama el país de los pajis, ¿no? Realmente es algo más complejo que una etnia. Hay muchas etnias mezcladas en ese territorio, ¿no? Efectivamente, bueno, Pakistán nace de esa partición a Escuadra y Cartabón, que fue una auténtica desgracia. En cuando empiezan esos movimientos descolonizadores y ya hay una descolonización complicada entre el año 47 y 48, como fue la creación del Estado de Israel, y surge una especie de respuesta que es Pakistán, el Estado de los puros, un Estado plenamente musulmán, que se desgaja de la India a través de Ali Jinnah, que opta por un país independiente, pero con un problema, que es que de aquella hasta el año 71, en el que hay la guerra de liberación de Bangladesh o Bengala, como se le quiera llamar, hay un Pakistán oriental y un Pakistán occidental, con un enemigo de por medio que hay que atravesar geográficamente, como es la India. Estamos hablando de como bien indicaste anteriormente, de una de las naciones más pobladas del mundo, donde hay muchísima diferencia de zonas tribales, zonas agrarias, zonas rurales y efectivamente las megaurbes. Hoy hemos de darnos cuenta que tanto Karachi como Islamabad son de las ciudades más pobladas del mundo, con un índice de crecimiento, creo que, si no me equivoco, del 22%, que solo es superado por la capital nigeriana, Abuya, que está entre el 55 y el 56. Claro, si ahora mismo están 222 millones de habitantes, podemos hablar que en una progresión geométrica a gran escala, para fines de este siglo, podía alcanzar perfectamente los 750 millones. Claro, Eso es un claro. problema en uno de los países que también la diferencia entre ricos y pobres, porque no hay clase media, es también muy acusada. Y donde hay un Estado dentro del Estado, que lo hemos hablado en el anterior capítulo acerca de la presencia del Interservicio de Inteligencia pakistaní, hace, deshace, gobiernos, gobernantes, etcétera. Y esto es un gran problema. Pues tenemos a Pakistán, que muy bien dices, es un país con mucha población, pero no es tan grande. 700.000 habitantes, España tiene 700.000 kilómetros cuadrados y España tiene 510.000. Por lo tanto, no estamos hablando de un país enorme capaz de absorber tanta población. 220 millones en poco más que España. Y tampoco estamos hablando de un país que es un vergel. La mayor parte es cierto que tiene una zona montañosa con cierto cantidad de agua, que incluso hay problemas de inundaciones en aquella zona, pero después tiene otras más para la costa que son desiertos que ya sufrió Alejandro Magno cuando escapó de la India en dirección a la zona de Persia. Ya pasó por aquellos Gedrosia y toda esa zona por ahí, que son unos desiertos bastante duros, y por lo tanto se van a hacinar en megaurbes que van a tener unos problemas grandísimos, bueno, de desempleo, que no es muy grande, 8%, pero bueno, hay que ver las condiciones que tienen esos empleos, ¿no? Pues antes de comenzar a ver un poco la situación actual de Pakistán en la geopolítica mundial, ¿no? Y cómo juega este juego de ajedrez también con ellos, podemos ver un poco cómo surge, ¿no? Pakistán, porque hay que recordar que sin viajar mucho en el tiempo y meternos a lo mejor en los mogoles y todos esos gobiernos musulmanes, ni previamente con los reinos de estos helenístico-indios, que hubo algunos también por esa zona y todo esto, vamos a intentar ver cómo el colonialismo británico, ¿no? Y un poco la presencia británica crea Pakistán, ¿no? Porque esto es importante que entendamos que hay que ver mucho la presencia pakistaní en la época, digamos, británica, y después, cuando desaparece el virreinato, ¿no? de la India, ¿no? Que ya es un virreinato, también esa desaparición da lugar a un juego una guerra, ¿no? Que tampoco se puede decir guerra, pero hubo masacres, hubo de todo entre los musulmanes y los hindús de los territorios de la India, que va a dar lugar a Pakistán, Bangladesh, por un lado, que se llamaba Pakistán, territorio conjunto, que después se separa también, que eso es algo que a lo mejor mucha gente no sabe, ¿no? Que los territorios de Pakistán y Bangladesh eran el mismo gobierno, separado por toda la India, ¿no? Eso es, efectivamente así. Bueno, podemos indicar que ya hay unos movimientos islamistas que querían un país propio, con gente que luego se podía considerar los padres digamos, del integrismo que se presenció en el subcontinente indio, fines del siglo XIX, principio del XX, como era Jalaluddin al-Afghani. Este personaje optaba pues por un Estado islámico puro, homogéneo, en el cual la Sharia fuese la única fuente de derecho. Algo lo que se inspiró posteriormente también en el movimiento talibán, ¿no? Pero en aquel instante, bueno, pues lo que fue Reino Unido, Gran Bretaña, en aquella época, estaba haciendo, sobre todo, viendo que podía perder la joya de la corona, un divide y vencerás. Habían pasado lo que era la Compañía de las Indias Orientales, se había convertido luego en una especie de entidad geopolítica,
a posteriori ya el virreinato, pero hay muchísimos problemas internos. De hecho, mucha gente se pregunta el por qué había tan poca presencia de soldados británicos cuando era visible la invasión nazi de la Blitzkrieg, ¿no? Pues ocurría porque necesitaron meter a 200.000 tropas en Palestina, lo que luego fue el Estado de Israel y hoy también la parte de la Autoridad Nacional Palestina, y sobre todo en la India, por lo que había de alzamientos en diversas zonas, desde lo que es Islamabad, también en Nueva Delhi, Bombay. Principalmente eran pogromos entre hindúes y musulmanes o viceversa, que intentó apaciguar Gandhi, también intentó Ali Jinnah, y la única opción que veían posible era la partición pacífica de la India. Pero efectivamente, en el instante que se declara la independencia, como narra, por ejemplo, Salman Rushdie en su libro Hijos de la Medianoche, porque él nació justo el año en el que se proclama la independencia de dichos países, pues hay unos pogromos, hay matanzas, hay un desplazamiento de población del Punjab hacia zonas indias y viceversa. Es decir, fue un traslado forzoso de población. Hay un término para los musulmanes que huyeron de lo que era o es hoy día la República de la India, que se llama Mujahir, que significa exiliados por la fuerza, es decir, de credo musulmán, y luego pues se crean una especie de protoestado, nuevo estado, que es Pakistán, con sus dos provincias de Pakistán occidental y oriental, con un mismo gobierno en Islamabad, pero una especie de descentralización en Dhaka, la capital actual de Bangladesh. Pero los nacionalistas bengalíes también dicen, ¿por qué Pakistán occidental está avanzado económicamente? Nosotros estamos pagando impuestos, tenemos que dar nuestra agricultura y se nos deja tan de lado. Lo que ocurrió en ese instante fue pues un germen nacionalista, que no islamista, pero que acabó desarrollando lo que era esa guerra del año 71, en la que también optó la India por proteger a su antigua provincia, y por ende, pues yo diría que lo que has indicado muy bien con anterioridad, que es el nuevo gran juego en el subcontinente indio, en el cual la India entraba en la órbita de los países no alineados, pero también con muchos recursos de la Unión Soviética, digamos que estaba en la órbita nominal de Moscú, y en cambio Pakistán y también Bangladesh a posteriori está bajo el poderío militar y el paraguas protector de Estados Unidos. Hemos de decir que uno de los países que más recibe ayuda tanto militar como económica mundial por parte de Estados Unidos es Pakistán. Y Tariq Ali, el autor, decía que a Pakistán lo rigen las 3 As: Alá, Fuerzas Armadas y América. Eso da que pensar. Claro, eso hay que hablar después cuando se separan de América, lo que sucede, ¿no? Hablando de esto, me vino a la cabeza un libro que tengo la suerte de tener firmado por Dominique Lapierre, y para mí es un buen resumen de este fin del imperio británico en la India, ¿no? Y después cómo surge Pakistán y Bangladesh. Bueno, Pakistán es oriental y occidental, y la India, que es Esta noche la libertad, de Dominique Lapierre y Larry Collins, que, bueno, tengo la suerte de que me lo firmó, y bueno, es la típica caseta del libro, no os emocionéis de que lo conozco. Ojalá, que hablaba bien español. Pues es un libro que, si no lo tenéis, os lo recomiendo leer para entender esto, y sobre todo las duras masacres que hubo en este proceso. Algunas hostigadas por estos sacerdotes hindús, también islamistas, pero sobre todo era un poco el odio visceral, ¿no? de vecinos que nunca fueron vecinos, ¿no? Es decir, vivían juntos, pero se odiaban completamente. Lo que pasa, claro, que cuando se separan, buscan lo que les une, ¿no? Que es ser musulmanes, ¿no? En Bangladesh y en Pakistán. Pero claro, cuando ya se forma un estado en el que lo único que tienen en común es eso, surgen otros problemas, porque claro, al final hay distintas etnias, distintas lenguas, distintos, incluso intereses, ¿no? No es lo mismo el interés que tiene la población de Islamabad que la que tiene de Karachi, ¿no? O la que tiene en la zona costera, donde ahora hay un movimiento independentista apoyado por la India en contra incluso del puerto que está haciendo China, que hay que hablar después del papel de China ahí. Es todo, digamos, una mezcla muy interesante, que vamos a intentar mostrar un poco que tras la independencia, con apoyo de Estados Unidos, los militares van tomando el poder, y hay unos militares, ¿no? que bueno, se convierten en dictadores, básicamente. Y ahí después, bueno, viene también un momento democrático, hay
se me acaba de ir el nombre de la primera ministra, aquella que hubo. Benazir Bhutto. Benazir Bhutto. Es decir, hubo mujeres gobernando un país musulmán, ¿no? Que fue algo distinto, inconcebible, ¿no? Y me acuerdo que era un personaje muy importante. Después, bueno, le intentaron matar, ¿no? Al final ahí los cambios de poder no eran transiciones democráticas casi nunca, porque siempre actuaba el servicio secreto. Sí, y golpes palaciegos, sí, efectivamente, sí. Es así. Lo que comentas es muy cierto. A mí, salvando la distancia, me recuerda a lo que es la implosión yugoslava, ¿no? En la que, mientras había una especie de, en el caso de Yugoslavia, la figura de Tito. Y la desintegración ocurre también por una crisis económica posterior y un largo etcétera que todos más o menos conocemos. En el caso de la India, abandona el último virrey, Lord Mountbatten, la capital, Nueva Delhi, y en aquel instante lo que dice es arreglad vosotros como podáis. Claro, esos pogromos de los que comentas, de hindúes contra musulmanes y viceversa, es que eran auténticas masacres, pero no en plan de un ejército y demás. Era gente que el día anterior eran supuestos vecinos, a palos, a hachazos y, bueno, brutalidades que solo he visto quizá en el momento de la independencia de Irak y cuando cae la monarquía. Luego hemos de decir que sí, que ha sido un país que siempre estuvo ligado a regímenes militares. Los tres más importantes yo creo que han sido Yahya Khan, que acaba defenestrado cuando pierde la guerra contra la gran independencia de Bangladesh. Luego tenemos a Zia-ul-Haq, que ejecuta al padre de Benazir Bhutto, Ali Bhutto, lo ahorca, y que empieza a reislamizar el país, porque era un país, el país de los puros, el país islámico por antonomasia, que era eso de tener un código civil basado en lo que era el derecho penal británico. Esto había que cambiarlo. Y por último, el golpe del 99, que es un intento de fenestrar a otra dinastía familiar, como era de los Sharif, en este caso Nawaz Sharif, ahora está su hermano, Shehbaz Sharif, de primer ministro, en el que llegó Parvez Musharraf de un golpe de Estado que al final, encima, lindó por una guerra con la India, que casi lleva un enfrentamiento nuclear por los glaciares, el agua que comentabas antes, de Kargil, el tema de Cachemira y, sobre todo, la invasión de la ISAF en cuanto ocurre el 11S y empieza la intervención de 2001 a 2021 en Afganistán. Entonces, es un cúmulo de cosas en las que solo hemos visto casi siempre gobiernos militares, o si son gobiernos civiles, tutelados por los militares que hacían y deshacían por ese Estado dentro del Estado, como es los interservicios de inteligencia. Y eso marca un antes y un después en el devenir político e histórico, yo diría, de Pakistán. Digamos que esto es lo de todos los países tienen un servicio secreto y el servicio secreto pakistaní tiene un Estado. Efectivamente, al 100%. Es que es un Estado dentro del Estado. Curiosamente, se hizo con una especie de pensamiento democrático por parte de un oficial británico que, bueno, se nacionalizó pakistaní, era de los pocos pakistaníes cristianos. No recuerdo el nombre, lo siento, pero sí que dijo, bueno, tenemos que crear un servicio secreto potente, similar a lo que era el MI6 y MI5 británico, pero que tenga capacidad democrática. Todo al contrario, se ha convertido en un actor muy importante para desestabilizar tanto la India como Afganistán, e incluso cuando ha habido movimientos respondones en Nepal, donde no voy a decir credo, pero los movimientos políticos maoístas son mayoría y acabaron con la monarquía, pues Pakistán no quiere ver ni en pintura un movimiento maoísta respondón cerca de sus fronteras. Estamos hablando de ello. Luego lo de las etnias, efectivamente. No hay una etnia, los punjabis son la mayoría, desde luego, pero hemos de recordar que... Pero son la mayoría y ahí voy interrumpiendo yo, gente que lo odia, hay gente que le gusta y a mí me gusta hablar. Y lo siento, como diría aquí, este es mis categories y este es mis pistonari. Una cosa, Mariano, que cuando hablas de esto, de que son la mayoría, hay que recordar que son la mayoría, pero centrados en una región que es la que mayor densidad de población tiene. Y el problema que nos encontramos aquí es que casi, mirando a vista así un poco a ojo de buen cubero, casi 3/4 partes del país no son de esa minoría. Por lo tanto, una cosa es el interés de la democracia, ¿no? Que se reparten votos y el que más tiene gana, pero eso claro, no tiene en cuenta las distintas etnias que no tienen casi representación en el Parlamento, ¿no? Es decir, la tienen a veces por sexo, digamos, territorial, pero no en porcentaje al voto. Por esto lo que comentabas de movimientos respondones, si se puede decir así, por ejemplo, esta Liga Awami, que curiosamente de interés es Pashtun, pero que no quieren la unificación a través de la línea Durand con Afganistán, ni quieren derechos y egalitarismo, y aparte de ello, no tiene un credo, digamos, basado en el Pashtun-Wali del otro lado de la frontera, que hablamos también anteriormente, afgana. No tiene ese credo, están muy modernizados, son muy urbanitas, están educados generalmente en Reino Unido. Y aparte de ello,
no tienen el credo islámico como bandera, tienen la socialdemocracia. Ujú. Luego, otros intereses como hay también incluso kurdos. La madre de Benazir Bhutto era una kurda. Están los balochis, que cada poco han armado guerras o actos de guerrilla, no solo en Pakistán, en Irán y en muchísimas zonas de Asia Central, porque son una minoría bastante dividida y ha sido problemática. Problemática para esos gobiernos que no quieren saber nada de ellos. O sea, no los consideran ni ciudadanos. Y efectivamente, la zona más peligrosa, la frontera noroccidental, que linda con Afganistán y que lleva en una guerra continua desde el año 2004, casi 20 años. Y de hecho, más o menos, bueno, las provincias más importantes así en tamaño es Baluchistán, después está Punjab, que es donde está la mayor parte de la población, ahí están todos apegotonados, porque digamos que casi verán casi mejor 100 y pico millones en esa zona. Después está Pastunya, que es esta zona, bueno, tribal. Sí, eso es. El Gilgit-Baltistán, que es la zona, la zona más cercana al Himalaya y la zona de Cachemira, por ahí. Eso y después al sur, que es la zona que yo te comentaba antes, el Sindh, que tiene un movimiento independentista muy problemático. Que ahora lo tiene tomado con los chinos. Y eso lo digo porque hay un grupo que incluso tiene como misión matar chinos. Y ¿por qué? Es porque los chinos acaban de contratar un puerto, comprar el puerto y van a hacer el puerto más grande para el propósito que tiene este puerto, voy a ver si lo encuentro en Google, es básicamente saltarse la India en caso de una guerra. Un problema que tiene muy grave China es que casi todas sus ventas y su petróleo mayormente rodea a la India, ¿no? Y si la India le cierra, que tiene una táctica que se llama, bueno, los anillos, estos anillos de perlas chinos, pues los indios están haciendo lo suyo, están comprando también islas en las Seychelles y en las Maldivas y en la zona estas islas que una de ellas dicen Timor, ¿no? Timor-Leste, Timor Oriental. Ahí van a cerrar el Índico a China, por lo tanto China ya está pensando en una ruta alternativa, que aquí entra en juego Afganistán, para salir China por Afganistán o por Pakistán, por autopista ferrocarril y llegar a este puerto en la zona de Sindh para ya ir al Mar Rojo y saltarse Pakistán, la India, ¿no? Claro, todo esto es muy bonito, pero los de Sindh no quieren esto. Y ahí hablan siempre como cuando haces un favor, te lo devuelven, ¿no? El servicio secreto pakistaní financia grupos terroristas en la zona india, independentistas, y la India financia grupos separatistas en Pakistán. Entonces, eso es el RAW, que se traduce como Research and Analysis Wing, en la rama de análisis del servicio secreto hindú, ha empezado en el Sindh a financiar grupos abiertamente terroristas, como también pasó cuando la guerra civil en Sri Lanka, que intentaron apaciguar a los tigres tamiles, y les fue bastante mal. Pero unido a todo eso, yo tengo el recuerdo de hablar hace unas semanas con Raquel Pozzi, que es investigadora de la Universidad de La Plata, y me hablaba justo de esta especie de mega carretera y mega desplazamiento fluvial, y que China está empezando a tener problemas, pues porque ya, no sé si recuerdas que en 2020, en la época todavía de la pandemia, no estaba abierto el 100% lo que era el tráfico, la frontera entre China y la India, hubo choques entre el ejército, que era a palos. Sí, volvió este año. Hice yo un programa. Pero a palos y navajazos, porque yo también hablaba con Javier Ordaz, un profesor de aquí de Madrid, que él decía, bueno, es que empiezan con palos y menos mal que son palos, porque a lo mejor el siguiente saca una pistola y de repente estamos con 2 potencias nucleares. Y dices tú, pues es verdad. Entonces China ahora intenta también meterse a través de Afganistán y justamente tiene problemas en Afganistán, no con los talibán, que los talibán encantados de recibir dinero chino, sino con esta rama de los talibán que se convirtió en ISIS-K, Estado Islámico en Afganistán, que está matando chinos, como hizo pues ahora cosa de un mes en un asalto a un hotel, el antiguo hotel Ariana de Kabul. China está teniendo muchos problemas, pero muchísimos, sobre todo pues porque necesita esa salida geoestratégica para sus mercancías, pero claro, también necesitan esos negocios o esos mercados de Maldivas, un largo etcétera. La propia Sri Lanka, que la India dijo hasta aquí. Y India es muy reticente a aceptar los designios de China, porque dentro de cabe la India es una potencia económicamente emergente, lo que se hablaba de las antiguas BRICS, ¿no? Brasil, Rusia, India, la propia China y creo que también Sudáfrica. Entonces, claro, dicen, estamos de que los chinos invadan nuestros mercados y hay una respuesta también, hasta yo diría que xenófoba. Por el contrario, Pakistán encantado porque estas nuevas autovías
puede llevar a mercados a los que no ha alcanzado. Por ejemplo, toda Asia Central, no solo ya el mercado afgano, sino antiguas repúblicas de la Unión Soviética, la más, digamos, abierta a pactar con Pakistán, es a la par la más hermética que se la considera la Corea del Norte de Asia Central, como son los turmenos, ¿no? Entonces, en ese sentido, la situación está caldeante. Claro, hay que recordar que todo esto pasa por Afganistán. Al final tiene que estar tranquilo Afganistán. Y aquí hay que ver cómo controlan a la bestia, ¿no? Es decir, siempre se habló que al marchar a Estados Unidos los chinos ya mandaron gente a Afganistán para negociar con los talibanes, ¿no? Como hablamos en el programa tuyo. Pero volviendo un poco a esta zona que es problemática, creo que es en la ciudad de Ormara, que hay una especie de península que en forma de T, y ahí es donde se está haciendo el puerto. De hecho, se ve un poco las obras de este puerto, del Village Maxit, el Jinan. Sí. Aquí es donde se está haciendo el puerto, y es un puerto que, parecido a ese contrato que hizo con Sri Lanka, China, en el cual se queda con el puerto, pero una zona franca alrededor, con la promesa de generar empleo. Pero en Sri Lanka lo que sucedió, que al parecer el empleo no se generó, porque lo que hace China es llevar chinos a trabajar allí, a esa zona franca. Entonces, claro, al final dije, no, no estás tangando aquí, Dios. Es que parece como si crease una propia plaza de soberanía. Vamos a ver, lo hemos visto en otros sitios, has dicho Sri Lanka, se ve también en lo que es Pakistán, pero se puede ver incluso pues en esa parte de Chipre que está completamente ocupada por una base, creo que es naval, británica, pero asimismo Djibouti no deja de ser, vale, sí, lo que fue la Somalia francesa, pero no, asimismo una gran base aérea, creo que es tanto francesa como estadounidense. Sí, ahí es donde fueron los españoles otro día. Claro, y hay esa especie de doble sentido, no, hay un vacío legal y efectivamente dicen, construimos, nos dejáis esta especie como de nuestro Hong Kong aquí en Pakistán y creamos empleo, no crean empleo. Llevan trabajadores chinos y en todo caso incluso para apaciguar un poco tanto una etnia respondona que tienen dentro de China como son los uigur, como también decir que hacen movimientos dentro del mundo islámico, trasladan a trabajadores uigur, quizá domesticados por Beijing, para trabajar en esa zona, lo que impide que haya desarrollo real de empleo. En un país que encima, hemos de decirlo, es un país muy joven, donde muchísima gente de menor de 25 años se incorpora al mercado laboral sin posibilidad de conseguir trabajo, a pesar de ser licenciados universitarios, y eso que el problema del analfabetismo en zonas rurales de Pakistán, sobre todo en zonas integristas, es muy grave. David Kilcullen, que escribió un libro tan maravilloso como La Guerra Occidental, sacó también otro que, por desgracia, lo que me fastidia que no se traduzca, es Fuera de las montañas, y habla de cómo las guerrillas que antes se ocultaban en las montañas están actuando en megaurbes. Es lo que está pasando en Sindh ahora mismo. Son ataques terroristas, pero de guerra de guerrillas, de insurgencia clásica. ¿Cómo puede parar eso realmente Pakistán? Que encima se nutrió de ellos. Sí, coincido contigo. Y el problema que nos encontramos aquí en Pakistán, ¿no? Es que, como dice en mi pueblo, a perro flaco todos son pulgas, ¿no? Tenemos un país que tiene problemas internos, en parte, ¿no? Por la presencia del servicio secreto que lo mangonea todo, pero también es una ventaja porque al final es parecido. A mí me recuerda un poco al caso turco, ¿no? El caso turco en el que el ejército era el adalid del sistema laico. Aquí parece que el servicio secreto, aunque lo mangonee todo, mantiene un poco eso, ¿no? Y se desmadra un poco hacia el lado tal, intervenimos nosotros, ¿no? Esto lo digo porque quería después entrar en cifras y ver y analizar cosas, pero vamos un poco a la historia, ¿no? Está ese militar, ¿no? Musharraf, pero después llega un personaje que es conocido, que es el jugador de cricket, ¿no? Sí, eso, cuenta un poco la historia del jugador de cricket hecho político, ¿no? Bueno, Imran Khan fue uno de los mejores, si no el mejor jugador de cricket de todos los tiempos de Pakistán. Yo creo que ahora mismo debe andar cerca de los 70 años, no es tan, digamos, un gobernante mayor. Hace 5 accedió a lo que ganó por mayoría absoluta, o casi mayoría absoluta, lo que fue las elecciones legislativas de 2018 en Pakistán, pero sí, haciendo historia, era una persona que decía, hemos pasado por Zia-ul-Haq y su islamización, no funcionó, y una excesiva burocratización. Zia encima benefició a sus servicios secretos, pero también a una burguesía que era la burguesía, digamos, metalúrgica, la que tenía grandes negocios siderometalúrgicos en el centro del Punjab, justamente, que luego deriva en el partido de la Liga Musulmana de Nawaz Sharif, el partido conservador por antonomasia, ¿no? Entonces, Imran Khan dice, soy capaz de auspiciar un partido centrista
también podríamos decir que socioliberal, donde la libre empresa pueda funcionar, se respete los principios islámicos y, ante todo, podemos ser, no vamos a decir lacayo de los estadounidenses, pero ante todo y sobre todo vamos a tener una política exterior nuestra. Nadie nos va a forzar a nada. Claro, el primer año que llega, 2018, Imran Khan, bien. 2019 hay unos choques con Trump, porque Trump empieza a virar hacia la India. Eso es un hecho. A esto hay que recordar siempre que la India, históricamente, a ver, era un país no alineado, fue uno de los fundadores junto con Yugoslavia, ¿no? Pero eso de no alineado en la Guerra Fría tenía un poco de cadencia hacia el Pacto de Varsovia, ¿no? Es decir, no, pero sí, ¿no? Entonces, se nota incluso en el ejército, ¿no? Aquí, por ejemplo, el Pakistán tiene F-16, mientras que a lo mejor la India en su momento tenía más MiG, ¿no? Efectivamente. Sí. Ahí se ve sobre todo los carros de combate. Es cierto que la India no era en sí un país comunista, pero bueno, tenía sus cercanías, yo creo que en parte, ¿no? Por el apoyo que daba Estados Unidos a Pakistán. O al revés. Porque la India apoyaba a uno y, por ejemplo, está muy bien destacado. Es curioso que en el caso de lo que fue la invasión soviética de Afganistán, no solo se abstuvo de condenar la India lo condenó, diciendo es que se estabiliza la zona. Ello no quitó de que era el principal receptor de armas soviéticas y que durante muchísimo tiempo los T-55 como tanques, los MiG, los fusiles de asalto que luego los convertían en el modelo 56, que es la versión india del AK-47, era un hecho. Y muchos militares indios estudiaron digamos, tanto en Moscú como en la Facultad Frunze, ¿no? De San Petersburgo, creo. Eso es un hecho. Y que, por ejemplo, el paraguas protector de Estados Unidos estaba en Pakistán y que toda la canalización que se hizo de armas y de dinero para los mujahidín afganos se dio a través de Pakistán y decía ul-Haq. Eso es un hecho. Pero claro, Imran Khan quiere romper un poco, quiere mantener buenas relaciones con los BRICS, especialmente con Rusia, por el tema de la dependencia con el petróleo y sobre todo empezar a exportar su propio hardware militar. 2019 es un año de impasse. También llega Zelensky a Ucrania y Ucrania vira hacia Pakistán en vez de la India, que anteriormente también era un socio comercial preferente. Pero ¿qué ocurre? Llega 2020 con el coronavirus y empieza a haber un cambio. Llega a haber esos choques entre China y la India en las fronteras. También Tayikistán frente a Kirguistán. Pakistán se ofrece de mediador. E Imran Khan empieza a comentar que él puede ser el garante de la paz en Afganistán. Es cuando se firma, que le echa la culpa a Biden y no fue Biden el que lo firmó, fue Trump, los acuerdos de Qatar por lo que Estados Unidos, tras 20 años de sangría en territorio afgano, y la ISAF se retira. Es verdad que se empezaron a retirar en 2014-2015, pero ahora es un retiro total y dejar todo en manos del ejército afgano, que vimos que se cayó con un castigo como naipes, y el 15 de agosto se termina todo. Y si bien no felicitó a los talibán, Imran Khan dijo algo así como: la ocupación estadounidense, todo lo relativo a lo que era la presencia de un poder imperialista, se ha acabado. Los afganos van a ser los propios garantes de su destino, pensando aquella promesa de los talibán de que iba a haber un gobierno inclusivo. Y va a ser 2.0, sí, más modernos. Exactamente. Bueno, realmente tan modernos como los talibán pakistaníes que establecen el burka. El burka lo hay también en la zona de Pakistán, en la zona esta de Pashtun, pero en vez de ser azul es más verde, un color distinto. Exactamente. Es una me llama atención. Sí, y con respecto a todo esto, lo más curioso es que parece que Imran Khan me recuerda mucho a lo que fue el presidente de Yemen, ¿no? Ali Abdullah Saleh, que acabó cayendo y siendo asesinado, que le gusta bailar con serpientes. Con ello me refiero a que Imran Khan estaba a favor de los talibán afganos, por así decirlo, los consideraba maquis, pero sus propios talibán u otros partidos como Jaish al-Islam, que quería eliminar a todos los hazaras que había presentes en Pakistán, le estaban poniendo bombas por todos lados. De hecho, Imran Khan sobrevivió más de una ocasión a un atentado. Él decía que eran los servicios secretos pakistaníes, que podía ser también, pero tenemos un sustrato talibán muy potente que atentó a las principales ciudades del país. Entonces, ¿es esa especie de dicotomía de el enemigo de mi enemigo es mi amigo? No lo sé. También doña Benazir Bhutto, que hablamos de ella anteriormente, fue la garante de que llegase el Mullah Omar mientras ella ejercía o fungía como primera ministra, fue la que el visto bueno que llegase los talibán a Kabul. ¿Por qué? Prefería un gobierno pastún, que es una población bastante amplia en su país, aunque fuese integrista en Kabul,
que tener a los tayikos, que a lo mejor empezaba a cambiar la política exterior del país. Entonces es un problema. Sí, sí. Y tenemos ahora el actual primer ministro, porque hay que recordar que es una república en la que el primer ministro es lo importante. Esto que, siempre hay dos tipos de república y a veces nos liamos, ¿no? Cuando a veces dicen, el presidente es ni pinta ni corta y el que manda es el primer ministro, el canciller, y en otras, sobre todo, bueno, el caso europeo es Francia, ¿no? El presidente es el que manda, ¿no? Pues esta es de las que el primer ministro es el que manda. Es una república no solo semipresidencialista, sino parlamentaria bicameral. Tiene un congreso, Cámara de Representantes, creo que se llama, como Estados Unidos, y luego ya tiene un Senado, mucho más minoritario. Pero lo que es el primer ministro actual es el hermano de Nawaz Sharif, Shehbaz Sharif. Nawaz Sharif, cuando cayó en 2013 por un golpe palaciego del ISI, aunque se dice que fue por corrupción, no puede presentarse a cargo político electo durante 20 años. Ha derivado en su hermano, que fue encima jefe local del Punjab. Entonces, Imran Khan se habla de un golpe suave de Estados Unidos, yo no creo que fuese así, fue que Imran Khan empezó a ser una persona, ¿cómo decirlo?, incómoda para muchos grupos, y al final, como pasó en Israel con Netanyahu, que luego Netanyahu volvió al poder, pues hubo una alianza, moción de censura de 5 partidos que van desde el Partido Popular de Pakistán, heredero de los Bhutto, que es socialdemocracia similar, la Liga Awami, que es nacionalismo pastún, también la Liga Musulmana de Nawaz Sharif, pero también hay otro, como no me acuerdo del nombre, que son integristas de Obandíes totalmente. Tú ves a su líder y representa el típico tablighi, que es un misionero con barba larga, con la estética talibán. Y esa persona fue ministro de Cultura del gobierno, o temporalmente ministro de Cultura, y otro de Sanidad. Que eran antivacunas, entre otras cosas. Bueno, a ver, esto de los antivacunas, que tiene mucha amiga en Afganistán, sí. Eran los que iban a hacer las campañas de vacuna, eran objetivos de ataques talibanes porque consideraban que estaban envenenando a la población. Es decir, esto era una campaña muy dura de asesinato de médicos y enfermeros. Y no solo eso, también es que hay una cosa que es innegable. Si se sacó lo que fue el ADN para localizar a Bin Laden, fue porque hubo una campaña de vacunación de chiquillos y uno de ellos eran los hijos de Bin Laden. Sacaron las trazas y dicen, si están los niños en Abbottabad, está el padre, y fue cuando hubo esta operación, ¿no? Pero desde luego sí, y Médicos Sin Fronteras sufrió muchísimas bajas por parte de esos asesinatos y similares. He de decir también, por ejemplo, que en el caso incluso de los pastún que están en la frontera, bueno, ahora mismo hay muchísimos pastún intentando venir a España, no porque no quiera quedarse en Pakistán, sino que eran pastún afganos, han pasado la frontera. Hay un chico que está aquí ya con tarjeta, creo que se dice, de residente por refugiado, Samir Abdallah, y cuyos padres siguen en Pakistán sin poder salir. Y el gobierno no sabe qué hacer, el gobierno español y largo, etcétera. Entonces, tenemos esos problemas también con etnias minoritarias que Imran Khan, por ejemplo, las dejó de lado. Y eso, por ejemplo, por así decirlo, fue lo que la Liga Awami dijo. Somos un 7% del país, que en términos macro luego son bastante población, y se nos deja solo, no digo ya ni un ministerio, sino una especie de mini Bantustán aquí, en el que no llega ninguna ayuda del gobierno. Pues no, el primer ministro va a caer. Y encima nuestros hermanos afganos están siendo masacrados, vienen aquí y son tratados como ciudadanos de tercera. Se acabó. Entonces, es otro, digamos, factor a tener en cuenta. Es muy interesante todo esto que comentas, porque claro, muchas veces cuando la gente analiza los conflictos ve un poco el resumen, ¿no? Pakistán, el país de los paquis, y todos son iguales. No. Esto es un lío padre en el cual cuando hay riqueza se puede repartir, pero cuando hay pobreza se reparte la pobreza. Y eso no suele querer nadie esa parte de la pobreza. Voy a hacer una cosa, que tengo los datos de una ficha, que a lo mejor a partir de ahora cuando hagamos así de países, saco esta ficha del ministerio, en la que hay una serie de datos que son muy interesantes. Los voy a poner para que entre todos, tú no sé si lo vas a poder ver. Si no, haz una cosa, lo voy diciendo yo, ¿vale? Más fácil, no pasa nada. No te preocupes, yo creo que lo podré ver. Bueno, son datos macroeconómicos de Pakistán, según nuestro Ministerio de Asuntos Exteriores. Y es interesante algunas cosas que podemos sacar aquí en claro. Por ejemplo, lo siguiente. ¿Qué países son clientes? Es decir, ¿a quién vende? Y aquí tenemos un dato que la evolución en el año se pasó en el 2017, antes de la pandemia,
de 3.870 millones de dólares a 5.000 millones a Estados Unidos. Es Estados Unidos el que le compra más cosas. Ahí después veremos qué compra, porque seguro que son eso, a lo mejor algún tipo de materias primas y cereales, aluminio cosas. sobre todo. Es que el aluminio es quizá uno de sus mayores ingresos. Después el Reino Unido, que también tiene unos 2.000 millones. Después China, que aquí nos quedamos que China está empatado con el Reino Unido. Y por ejemplo España, si el Reino Unido tiene casi 2.000 millones, España anda de 800 millones, es decir, 800.000 millones, que no está mal el dato. Lo que espera un momento, que no me dice en ningún lado de qué cifra estamos hablando, porque pone 800, pero no pone si son miles de millones o no. No, pues, Lo que sí en el caso español me parece, y creo que lo leí hace tiempo también por Ahmed Rashid, que se decía que compraba mucho a Pakistán maquinaria agrícola, a pesar de que sabemos que el campo aquí está mecanizado, pero sobre todo fertilizantes. Es uno de los mayores productores de fertilizantes, con otro problema añadido, que es tiene que pasar muchísimos filtros y asimismo controles, no por calidad, sino porque los fertilizantes, como bien es conocido, el nitrato de amonio puede ser utilizado para desarrollar bombas. Claro, justo, sí. Y después lo que yo quería ver un poco es, esto es lo que a quién le compra sus cosas, ¿no? Y quién, ¿a quién le vende? O sea, quién le vende a él o quién compra. Aquí cambia, mira, esto es lo interesante. El principal proveedor, si Estados Unidos es el principal comprador, con 5.000, China le vende 13.000 millones. Sí. Es, comparado con Estados Unidos, que son 2.000, que tiene una balanza de pagos negativos Estados Unidos con ellos, China la tiene muy positiva. Y aquí entra un elemento que es muy interesante, que es que China es el mayor inversor en Pakistán y es el mayor tenedor de deuda pública de Pakistán. La deuda pública de Pakistán está siendo pagada por China, eso seguro, sí. Como muchos otros países. No, y hace poco, muchos, y es un problema que a priori China está haciendo para hacer su ruta de la seda, ¿no? Que está, financiando muchos países para que le dejen hacer inversiones ahí de los puertos, las autopistas, las presas, las minas. Pero claro, se está encontrando un problema. Esas deudas puede que jamás las llegue a cobrar. Sí, es que es deuda viva. Claro, ya hablan que a largo plazo puede que esta ruta de la seda le salga muy cara a China y no sea algo tan exitoso como se esté planteando. Ya hay economistas que, hablando de default que puede hacer Pakistán, que hace poco, el año pasado o a principios de este año, tuvo una crisis económica muy grande y un impago de deuda, claro, eso al final al que más tortazo le va a dar es a China. Si China se le unen varios países en un default de estos, pues bueno, va a tener un problema muy grave. Porque va a tardar mucho en recuperar la inversión. Imagina el puerto este que tiene alquilado por 100 años. Claro, hasta que rentabilice esa inversión, si no le pagan la deuda aparte, pues va a tener un problema. Se va a multiplicar por 2 en progresión geométrica la deuda. Pero no solo es eso, es que encima, sí, China es su socio comercial ahora, digamos, preferente. Pero en cuanto al sistema bancario, a deuda y similar, quizá por el tema de que siempre hubo ese nexo islámico, es Riad. Arabia Saudí tiene muchísimas inversiones en Pakistán. De hecho, los trabajadores que había en toda la zona de Arabia Saudí y que hicieron dinero, pues primero como braceros y acabaron siendo businessmen, aunque no parezca, eran pakistaníes. Hay una diáspora muy grande. De hecho, Nawaz Sharif, cuando tuvo que exiliarse por el golpe palaciego de Pervez Musharraf, acabó en Arabia Saudí. La propia Benazir Bhutto se exilió en países del Golfo. Todos esos países del Golfo, estas monarquías petroleras, invierten en Pakistán porque dicen que es su salvaguardia frente, aunque no parezca, el Islam radical. Dicen, si cae Pakistán y encima es un país que la deuda que arrastra ya es un problema, segundo, tiene arma nuclear y tercero, tiene integristas, los próximos podemos ser nosotros. A pesar de que Arabia Saudí realmente fue el que nutrió y alimentó ese islamismo radical durante los años 80, durante la yihad afgana. Pues tenemos este tema, ¿no? Que es la dependencia de China. De hecho, digo dependencia completa, porque si le vende 1.000 millones, se compra 11.000. O sea, es una balanza totalmente desenfocada, ¿no? Y de hecho es un país que tiene una balanza de pagos negativa de 11.000 millones. Es decir, no les cuadran las cuentas. Bueno, no digo que alguien dirá España también, ¿no? Es decir, España en algunas cosas es positiva, en otras negativas, y otra cosa es el endeudamiento que tenemos, que es alto. Pero voy a ver si encuentro el endeudamiento de Pakistán, porque eso es lo que le hace ser dependiente del país que
Y es que hay otro problema también que no se comenta, que a pesar de la burocracia que se heredó de Reino Unido, Gran Bretaña, como se quiera denominar, o incluso Inglaterra, en India se aplica, pero lo que es tasación e impuesto tipo IVA y similares, en Pakistán no existe, ni copyrights, por ejemplo, con lo cual cualquier patente puede ser vendida a precio de saldo sin tener en cuenta las deudas que pueda acumular luego, etcétera. Lo mismo que el sistema bancario que el sistema halal, es decir, solo se puede por bancos de ideología islámica, el dinero, digamos, puro. Y no se puede, y como es dinero puro, y ya se considera que es legal, no pasa ningún filtro y suele ser dinero negro, blanqueamiento de dinero. ¿Se está intentando llevar a cabo una especie de creación de organismo de control de los impuestos públicos? Sí, pero se topa con la reticencia de cualquier capa de la población. Si no se aplicó durante 50 años, ahora... Claro, esas dos cosas que comentas, lo primero de los derechos de autor, bueno, eso se sabe mucho de los pakistaníes. No me acuerdo, tengo un recuerdo en Nueva York del tema, pero bueno, hay gente que dice que no se puede contar estas cosas que no interesan, pero bueno, lo cuento. Era una camiseta de la policía de Nueva York, y digo yo, no será falsa, y dice él, no, que me llevan a la cárcel, tal. y falsa como una casa, se destiñó todo. Casa, sí. A ver, se habla mucho lo de, siempre se dice mucho lo de Made in China, es verdad que es el mayor manufacturero. También luego lo de Made in Malasia, pero yo cuando veo Made in Pakistán siempre digo, cuidado, porque hay autores que indican ya, el propio Tariq Ali, no es Made in Pakistán, es Copy in Pakistán. Hacen ingeniería inversa, cogen cualquier tipo de producto, de mercancía procedente de esa nueva ruta de la seda y literalmente lo copian. Sí. A precio más barato, lógicamente. Claro, después hay una cosa que también, esto es Bellum Artis y historia militar, y hay que, si Estados Unidos fue el mayor proveedor de armas de Pakistán durante mucho tiempo, el actual mayor proveedor al que le está comprando casi todas sus armas es a China. Claro, eso va dentro, digamos, del paquete de te doy dinero para tus cositas, pero a cambio me compras mis tanques, hardware, ¿no? Sí. Y me compras mis aviones de combate cuando los tenga, ¿no? Es decir, es un tema que Pakistán, digamos, se está convirtiendo casi, bueno, en una especie de lacayo fiel de China. Todo, ¿por qué? Por el problema que tiene con la India, ¿no? Es decir, al final... Totalmente. Me recuerda mucho quizá, a ver, yo creo que el gasto de, si recuerdo bien y no me fallan las cifras, ni la memoria, el gasto militar que tiene Pakistán es de los más altos del mundo y solo equiparable, a pesar de la diferencia de población, pero del que hace Grecia, el caso que has indicado de Pakistán, claro, el miedo a la India. Grecia, el miedo a un conflicto con Turquía, que ya lo hubo por Chipre. Entonces, en ese instante se rearma y fíjate, parece una tontería, pero hace 10 años cuando compré para videoconsola el juego este de Call of Duty, el Black Ops 2, hablaba de una nueva guerra fría en el año 2025, que es como quien dice, pasado mañana, entre Estados Unidos, China y Pakistán. Y ahora digo, me cago en el guionista, pues acertó un poco. Y el otro día, el domingo hice un programa sobre narcotráfico en México y yo dije, jugué un videojuego que era que México estaba fallido y los narcos tenían ejércitos y Estados Unidos lo invadía, y hoy justo hay ya estos comentarios de algún senador americano diciendo que hay que bombardear a los narcos en México, ¿no? Es decir, a veces la ficción no es ficción, sino solamente es gente que sabe historia y sabe historia y sabe las dinámicas, ¿no? Sí. No es nada más peligroso. En el caso de Pakistán, sobre todo, también has dicho un término que es muy interesante. Ahora, tampoco quiero decirlo mucho porque tengo miedo que te lo banen o algo de esto, pero no se puede decir estado fallido sino estado frágil. No, frágil o débil, sí. Que Pakistán es un estado no solo frágil, sino muy frágil, porque primero es fundamental. Si los fundamentalistas se hicieron con el poder, vuelvo a repetirlo, tienen arma nuclear desde el año 97. Luego, Abdul Qadir Khan, el que creó el arma nuclear, estuvo vendiendo toda su tecnología a Corea del Norte, a Libia, que al final renunció Libia para salvar el pellejo hace 20 años Gaddafi, que no le sirvió de mucho porque 8 años después cayó. Si llega a tener arma nuclear, a lo mejor no hubiese pasado. Exactamente, no, pero Gaddafi renunció al arma nuclear, pero quizá era la forma de coerción, vamos, ¿no? De asustar. Es lo que tiene Corea del Norte. Corea del Norte ahora mismo está en una quiebra total, pero sabe que no se va a ser invadida porque tiene 50, dice Estados Unidos. Hoy salió Estados Unidos que tiene entre 30 o 50 armas nucleares. Claro, y había muchas veces que decían analistas de la CIA o de cualquier servicio occidental, no me da miedo un país como Estados Unidos o la Rusia que tenga 100 y pico armas nucleares. Me da miedo que tenga de 10 a 20 porque es capaz de utilizarlas. Y Pakistán es capaz. Cuando la guerra por Kargil, el glaciar de Kargil, que era realmente por temas hídricos, que tiene un problema muy grave también con el agua, no solo en zonas por inundaciones, pero otras por sequía. En un país que depende aproximadamente el 20% de la población de agricultura de subsistencia.
pues da que hablar. Y esos conflictos nunca se rascan, se rasca el tema integrismo, talibán, que es lógico, pero no se habla del Deep State, que has comentado muy correctamente, de los interservicios de inteligencia, esas mafias que hay también de tráfico de armas, sobre todo ahora con China como principal valedor, pero sobre todo y ante todo el problema ecológico que tienen pues en algunas zonas y de escasez de recursos naturales para una población que, como dijimos anteriormente, crece en progresión geométrica. Sí, sí. Justo ayer hicimos un programa sobre Sudán y comentamos lo mismo, el problema de acceso al agua, sobre todo, ya es problemático en aquellos países que tienen un gran río, ¿no? Que pueden frenarlo y afectar al siguiente país, como es el caso a lo mejor de China y la India en el Himalaya, que es un problema... O Egipto y Etiopía, ahora que está... Sí. O Sudán. No, es que Sudán debe ir por los dos lados. Tiene el Nilo blanco y el Nilo azul y puede parar los dos, ¿no? Pero, claro, el agua, que ya estamos viendo en España, la problemática que tenemos, en estos países que ya son desérticos per se, el problema lo va a tener aún mayor porque sus infraestructuras no son las mismas hídricas. Pues eso va a generar también una problemática, o la adaptación, ¿no? de desalinizadoras o lo que sea, les va a costar más porque van a tener una población que es que, a ver, estamos hablando ya de 200 y pico millones. Si esto llega a 300 dentro de una década, tiene una fertilidad de 3,5 niños por mujer. Que eso ya no estamos hablando de niveles de África, pero si son niveles muy altos, incluso para Asia, porque la India, aunque es cierto que está creciendo, no para de crecer, tiene un control de natalidad, bueno, de cierta manera. Pero... Sí, el control artificial de la población, sí. Y el tema que antes tiene que ver con esto de las armas nucleares, gasta el 18% de su PIB en el ejército. Claro, es que es eso. Y de encima, lo que también hemos de... Y esto pasa en casi todos estos países que supuestamente tiene un ejército democrático y no lo tiene, no es real. Es cierto que, por ejemplo, lo que fue gente como Musharraf se inspiró en Atatürk y en lo que era el movimiento de los jóvenes turcos o incluso del ejército turco como garante de la Constitución. Era mentira, la suspendió. Pero aparte de todo ello, está el factor de que una de cada 4 empresas, y esto lo leí, me parece que fue en Pakistán ante el abismo de Ahmed Rashid, está controlada por el ejército o por el interservicio de inteligencia, como también pasa con los servicios secretos de la Mujamarat de Saddam Hussein en tiempos. No, como en Irán. En Irán las milicias tienen control casi de la mitad de la economía y todas las empresas punteras son de ellos. Sí. Y eso marca una tensión después. Dices, es que, ¿qué tienes? Generalmente control de armas y dices, no, hasta puede tener restaurantes. Lo controla de esa manera y bueno, pues tiene una especie de economía sumergida que redunda generalmente en el gasto militar, no en otra cosa. ¿Qué más nos puede quedar hablar aquí? Hablamos de la relación con China, que es una relación cada vez más potente, porque India, hay que recordar que tengo un programa, que no sé si lo puse, pero bueno, lo vuelvo a recomendar, que es un programa que hice con Lucas Martín sobre la relación India-China, que estuvimos ahí los dos como hoy, elucubrando cosas no descargues, espera un momentín, lo busco ahora. Y en ese programa hablamos un poco de la relación que tenía la India, un poco extraña, con Rusia por un lado bien, pero mal con China, entonces hacen maniobras conjuntas con India, China, Rusia en la zona de Siberia Rusia hace poco, en el verano hicieron unas, y después al poco hacen Japón unas maniobras conjuntas con Japón y con Estados Unidos en contra de China, ¿no? Es decir, la India va buscando amigos por todas partes, ¿no? Sí, realmente es eso, porque encima, yo no sé si ahora se puede presentar de nuevo la reelección Narendra Modi, que no deja de ser un dictador un autócrata, más que dictador, ha ganado las elecciones de esa manera, pero Michael Bartlett, que sacó varios libros, hay uno que no tiene traducido, la traducción sería los mejores tiempos, los peores tiempos, y está hablando de lo que era la significación de la llegada de gente como Trump, la presencia de Putin, Xi Jinping, pero también hablaba de gente como Modi, o mismamente lo que podría llegar a Pakistán si hubiese otro golpe militar. Entonces, la India se mueve entre aguas muy turbulentas, principalmente por el crecimiento demográfico, también tuvo una desaceleración de la rupia y de las zonas principales de alta tecnología por culpa de la pandemia, y luego pues el cierre en el Índico o los problemas de suministros. Recordemos que la India, uno de los principales mercados en los que se metió ahora fue de creación de coches eléctricos. Y acordémonos cuando tuvo aquel problema en el canal de Suez, cuando aquel barco se rompió y quedó que no pudieron pasar ni mercancías pakistaníes, ni mercancías hindúes o indias, y luego, etcétera. Entonces, el tema de logística entre estos países va a cobrar mucha importancia.
El tema demográfico, por descontado, pero ante todo y sobre todo, y lo que me da miedo, y lo leí hace tiempo, no soy especialista en economía, pero se hablaba de una guerra de divisas, sobre todo a partir de la guerra de Ucrania, en la que la rupia intente salir potenciada y se empiece a depreciar el yuan chino y también lo que es creo que es la piastra pakistaní. Claro, competir frente al euro y el dólar es complicado. Competir entre economías emergentes, cuál es la mejor moneda, es otra cosa. Y puede ser posible. Sí. Hay aquí un comentario en el chat, pero aprovecho. Cuando hablaste del tráfico de armas, es que resulta que hay una especie de gremio, ¿no? Gremio de armeros en Islamabad y en la zona esa, Sí. que son los que hacen armas de falsificación. Es decir, sí, artesanalmente te hacen un Kalashnikov, artesanalmente te hacen un Dragunov, artesanalmente te hacen un Zemen. Bueno, a lo mejor no saben cómo funciona, pero bueno, un M16, ¿no? Una R15, sí, o esto, sí. Pero es muy interesante porque lo venden ahí como, bueno, el que tiene una tienda de armas normales, pero estos son de imitación. Y muchas de ellas son las que después usan los grupos talibanes, los grupos... Sí. De hecho, hay una ciudad en Pakistán que es Peshawar, que realmente no deja de ser una ciudad afgana o pastún, porque 1 de cada 8 habitantes es refugiado. Y había un documental, no recuerdo el nombre, lo vi a la 2 hace tiempo, la 2 o Telemadrid, no recuerdo, y justamente iban a ese bazar de armas y decían, ¿pero qué quieres? Y decía, bueno, yo es que quiero un AK-47, pero que tenga aspecto del modelo 56 chino o del indio. Cogía, empezaba a pasarlo por ahí por una forja y creaba, y era artesanalmente, era una maravilla, no vamos a negarlo. Pero es que, y otra cosa, vamos a decir buena, son armas que se utilizan para matar. Pero es que un Kalashnikov nuevo te costaría $300, que ya de por sí es poco. Pero este te cuesta 115. Claro, bueno, si a los 10 disparos estalla, pues... Sí, el problema es ese. Mientras no te estallen en la cara... Y muchas veces incluso copian fusiles Enfield, que eran del siglo XIX, de cuando la tercera guerra anglo-afgana. Es una cosa interesante, sí. Pues vamos a ver si hay alguna pregunta, porque más o menos ¿tienes algo que te falte por decir de lo que tenías pensado? No, yo creo que más o menos todo, y bueno, únicamente hay una pregunta que se hace siempre, que es la de ¿hacia dónde va Pakistán? Pues considero que muchas veces el efecto dominó sería, si se desestabiliza la India, se desestabiliza Pakistán, pero también hay que ver que los países comerciales que estén metiendo mucho dinero en Pakistán tengan una especie de, vamos a decir, gripe financiera, el país se puede ir al garete. Ya no digo Estados Unidos, estamos hablando de China y vuelvo a repetirme, los países del Golfo, sobre todo por el flujo que hay de dinero, el flujo también que hay de educación, que no deja de ser educación islámica, de esa manera, pero también sobre todo y ante todo el tema de petróleo, porque antes que nada, si se importa algo hacia Pakistán por la crisis energética y sobre todo por el tema de los altos hornos para el forjado de aluminio, es petróleo. No son autosuficientes. Hay una cosa que mira, esto es muy importante. Las remesas de los trabajadores inmigrantes es el 8% de la economía. Sí, solo los era superado por lo que me comentaron alguna vez, creo que fue este compañero, Javier Ordaz, que decía el único país que superaba el número de remesas, que era más grande casi que el PIB, era la época de entre el año 2000 a 2015 en España por parte de los ecuatorianos, que devolvían el dinero al país. Aquí no es el caso de Pakistán, recuerda mucho a la diáspora que hubo del milagro económico español, que era que llegaban remesas fuertes. Pero vamos, lo que es los edificios de Dubái, lo que fueron los estadios de Qatar, son braceros pakistaníes, y todo ese dinero que para ellos realmente eran hombres solteros, a sus mujeres que estaban ahí todos. Claro, efectivamente. Ellos mandaban dinero y esa remesa suponía muchísimo, porque encima, vuelvo a repetirlo, era dinero halal, no les cobraba ningún tipo de impuesto. Se mandaba por un banco islámico, el banco Rey Fahd, por ejemplo, de Arabia Saudí, llegaba a Islamabad y, por ejemplo, decía, retiro $100, pues son $100, no te va a quedar en 87 por quizá comisiones similares, lo cual eso es para las arcas es una maravilla. Y encima moneda fuerte. No eran rupias pakistaníes, no era dinero o riales saudíes, no, era dólar o euro, incluso. Eso para una familia, 300 euros, era quizá el sueldo de un trabajador de a pie de incluso Islamabad durante 5 meses. Sí. Sin duda ninguna. Es interesante eso que comentas del sistema halal, que es hay un sistema de préstamos también basado en ese sistema, que es el que utilizaban para financiarse los grupos de terroristas. Es decir, es algo que... por ejemplo, Mohamed Atta, el líder de lo que fue el grupo de los 19 secuestradores del 11S, el dinero que no se pudo localizar era dinero halal pues para
pagarse cursos de, por ejemplo, para el pilotaje de los aviones, etcétera, y nadie pudo revisar eso, incluso el FBI, porque decían, es que nos metemos en un lío. Es un acuerdo legal que tiene Estados Unidos, la Secretaría de Estados, con los países de credo islámico, por el cual el dinero que se considera halal o que tiene un código de referencia, que no recuerdo cuál era, no se puede tocar. Claro, a partir del 11 se cambió, pero el dinero halal ha sido uno de los principales activos para los grupos fundamentalistas, entre ellos los talibán pakistaníes y afganos, a pesar de que no tenían capacidad financiera directa ni por método SWIFT, pero el dinero pasaba de mano en mano, como antiguamente, y quien, digamos, remitía o quién tenía un recibo de eso, nadie en absoluto. Claro. Y después hay como también un sistema halal como oficioso, ¿no? Que es como una libretina, y van con como el pagaré, toma, te doy esto, y que mi amigo Mohamed en Ámsterdam te dé la diferencia, ¿no? Es como al final como nuestras letras de cambio que inventó España, ¿no? En las ferias de ganado, ¿no? Para toma, esto de aquí, cuando vayas ahí, la lana, pues te lo pago yo a la vuelta, ¿no? Te lo paga mi amigo tal con este papel, ¿no? Pues al final funcionaba. Con un intermediario que se puede llevar algo, pero sí, es tal cual. Sí. Pues vamos a ver preguntillas, porque seguro que hay alguna. Y si no, que las hagan ahora. Hay pocas. ¿Qué hay de cierto en que las armas nucleares de Pakistán fueron financiadas por Arabia Saudí? A ver, en parte esa es otra buena pregunta y hasta que cierto punto es verdad que lo que era el jefe de los servicios secretos saudíes, en este caso, el príncipe Bandar, que llaman Bandar de Washington, porque era, principalmente un amigo de la familia Bush, hubo un momento en el que por el miedo a Israel, que desarrolló en Dimona el arma nuclear, Arabia Saudí no quería meterse en líos y financió a Abdul Qadir Khan para que hiciese el arma nuclear pakistaní con vistas a conseguirla ellos luego. Al final hubo esos acuerdos de paz, que ahora nominalmente no tienen relaciones lo que es Israel con Arabia Saudí, pero poco a poco se ha abierto ese puño de hierro que había del Estado islámico más importante, o del Estado musulmán, porque está la ciudad sagrada de la Meca, hacia los israelíes, ¿no? Entonces dijeron, bueno, no podemos hacer un arma nuclear nuestra porque Saddam lo intentó y los israelíes en el año 81, 82 bombardearon el reactor nuclear iraquí o Sirak. Entonces, lo que hacemos es un tercer país que tiene capacidad, que es mucho más grande, le pasamos el uranio, el aluminio, etcétera, y se financió. Abdul Qadir Khan luego creó lo que era el arma nuclear pakistaní. Hubo un pique con los saudíes y ya dijo, pues ya no es para vosotros, pero vendo al mejor postor. Y salió un mercado de armas que pudo haber ido a Gaddafi. Corea del Norte yo creo que tiene arma nuclear gracias a este hombre que murió pues el año pasado o hace 2 años, era mayor, pero de coronavirus. Y luego pues Arabia Saudí, claro, se quedó con las ganas justamente, pero que financió, que hubo activos, y sobre todo, más que Bandar, el príncipe Turki, que fue el jefe de los servicios secretos de Arabia Saudí durante la friolera de 35, 40 años, fue el que metió esos activos financieros para decir, necesitamos científicos egipcios. Incluso contrataron, creo que fue, antiguos científicos de la Wehrmacht para desarrollar lo que era el programa nuclear saudí, pero con una especie de entidad menor que era Pakistán, de por medio. ¿Tiene centrales nucleares Arabia Saudí? Supuestamente no hay ninguna, pero hay una central térmica, sí, que me parece que está cerca de Riad, pero que se denomina central térmica cuando realmente tiene un reactor de fisión nuclear. Es un secreto a voces, pero sobre todo, como cada poco hay inspectores de la OIA mirando que no pase nada, no es el caso iraní, que Irán desde luego tiene reactores nucleares y no quiere mostrarlos, pero Arabia Saudí, si se pusiese, podría desarrollar, quizás no en un año, pero en 3-4, un arma nuclear, sobre todo con el tema del mercurio rojo. El mercurio rojo, eso no sé lo que es, me acabas de pillar. El mercurio rojo, perdón, sí, es una especie de forma de utilizar, lo llaman la tarta roja y demás, porque es un mercurio específico que puede desarrollar armas nucleares, lo intentó Saddam cuando pasó lo de Irak, y es mucho más fácil de transportar. Es cierto que, sobre todo, cuando se habla de mercurio rojo, lo que se verá son operaciones de Mossad para evitar que Irán, Arabia Saudí e igualmente Irak se hiciesen una especie de, digamos, elemento básico para crear armas nucleares, quizá incluso bombas sucias. Pues, por ejemplo, hubo un mercado ilegal de este tipo de sustancia en Sudáfrica, se metió el Kidon, las fuerzas de élite israelíes, y generalmente metían miedo matando a estos, digamos, mercaderes de la muerte,
de una forma bastante violenta. Uno de ellos, pues por ejemplo, lo que hicieron fue dejar solo el torso. No tenía ni cabeza, ni brazos, ni piernas. Como diciendo, aquí ya no se mete nada más. Pero ¿existe ese Mercurio o es una leyenda? No, no es una leyenda, es como también esto, lo que se llamaba, también se habló del Mercurio Rojo cuando decían los servicios secretos norteamericanos de la CIA, no sé si la CIA o la NSA, que Saddam Hussein había comprado este tipo de sustancia en Níger. Era uranio y demás. Entonces, datado como tal no está, no se llega a llamar Mercurio Rojo, pero sustancias similares y que quizá el nombre, digamos, popular sea Mercurio Rojo, sí. Se ve también en novelas obviamente... Sí, será a lo mejor tipo de uranio o algo, a lo mejor. Claro, efectivamente. Y es que sobre todo es muy fácil de conseguir y muy barato. Los iraníes, desde luego, a través de Omar al-Bashir, el antiguo dictador de Sudán, intentaron conseguirlo. Y lo que consiguieron fue que les plantase una bomba en Jartum, la CIA. Vamos a ver si hay alguna pregunta más. Atreveros a preguntar. Emiratos Árabes sí tienen una central nuclear, se le hicieron los chinos. Aparte, los Emiratos, aparte de las armas nucleares, ¿tiene algún cuerpo a tener en cuenta en caso de guerra? ¿Algún cuerpo militar? ¿No? Sí. Tiene unidades de... Sí. Los del ISI, bueno, el servicio de inteligencia, pero también del ISI lo que se llaman los Maroon Berets, las boinas marrones, porque es una rama del ISI, pero experta en guerra irregular. De hecho, fueron los que adiestraron a los... esos son los que en las luchas de los talibanes iban vestidos de negro y se metían... Exactamente, eso es, efectivamente. Sí. Por ejemplo, creo que te mandé la foto del director del ISI que se mató en el accidente de avión con Ziaul Haq y con el embajador estadounidense Arnie Raffel en Islamabad en el año 88, hace 35 años. Pues Akhtar Abdurrahman era pastún encima y fue el que entrenó a estos. Luego venía otro, digamos, director del ISI que se llama Hamid Gul, que estaba bastante preparado. De hecho, estas unidades son tan de élite que luego posteriormente hubo otro director que era completamente integrista, como era Javed Nasir. Bueno, solo hay que ver una foto que aparece con boina y una barba hasta aquí, sin bigote, el clásico islamista. Y fue el que metió mujahideen o guerreros santos pakistaníes para combatir en Bosnia y en Kosovo. Hablo del año 92-93. Entonces, son tropas de élite especialistas en guerra irregular y, de hecho, fueron los que asesoraron a las guerrillas kurdas y a las guerrillas incluso islamistas contra Saddam cuando invadió Kuwait. Es decir, la presencia es bastante potente. Solo hay un cuerpo quizá que se pueda comparar a estas milicias pakistaníes paramilitares que son la IRGC iraní. De hecho, en Siria y en Irak. El ejército pakistaní son 600.000 hombres activos, de más reservistas. Es decir, aunque yo ya el número no es lo importante, pero bueno, 600.000 son muchos. No son pocos, exactamente. Sí, al final, si tienes que matarlos, son muchos, 600.000. Y unos 2.000 carros de combate, que 150 barcos. Bueno, no es un ejército a lo mejor de la gran calidad, pero bueno, tiene F-16. Hay que ver la actualización que tenga la avionica y todo esto, pero bueno. Y no nos dejamos una cosa: Fuerza Aérea puede quedar obsoleta, pero Pakistán es autosuficiente en la creación de drones suicidas, como el Zulfikar y el Burak. Son drones que yo creo que ha acabado vendiendo a Rusia sotoboche para atacar las infraestructuras de Ucrania. Casi todo lo que llega ahora de drones por parte de ataques de Rusia a Ucrania viene de Irán, es cierto. Pero el ISI va por libre. Si tiene que vender para sacar dinero a Rusia para jorobar a Ucrania y luego posteriormente vender a Ucrania los mismos dispositivos, lo hacen. Y los drones suicidas pakistaníes son muy potentes, porque encima tienen tecnología americana, estadounidense. Son, digamos, los hermanos pequeños de los Predator o de los Reaper. Que tengo uno de esos grandes y después tengo dos pequeñitos también. Exactamente. Interesante, porque al final va a ser que el único país que no tiene drones es España. Sí, bueno, son drones que manufacturados creo que son o por Israel o por Turquía, perdón. Bueno, sí, pero bueno, que hace poco armamos misiles al único Predator que tenemos, pero bueno, España tendría que... Bueno, tenemos empresas que podrían hacer esto perfectamente. De hecho, creo que hay alguna empresa que está ahora con alguna ayuda del Ministerio de Industria para ir poco a poco desarrollando drones a nivel español, pero bueno, a ver. Vamos a ver preguntillas. Tengo entendido que el programa nuclear israelí y pakistaní formaban parte de un mismo entramado. ¿Fue así? No al 100%. A ver, es cierto que Israel colaboró mediante Sudáfrica para vender, bueno,
esto me recuerda mucho a lo que fue el Irán-Contra, salvo que aquí se habla de armas nucleares. En un principio, Israel, que curiosamente colaboró con un régimen de apartheid que odiaba a los judíos, como era el de Sudáfrica, de Botha, en el proyecto Costa, que era de armas biológicas y nucleares, dio, bueno, pues digamos, los materiales para Sudáfrica. Luego le dijo a Sudáfrica, tienes que devolvernos el dinero de algún modo u otro. Como no os lo pagues, es cosa tuya. Nosotros hacemos oídos sordos. Sudáfrica pagó, a pesar de estar bajo sanciones, pues sobre todo por la condena a cadena perpetua a Mandela y otros activos del Congreso Nacional Africano, pero también, pues, necesitado de dinero, lo que hizo fue recurrir a Pakistán y pagar de por medio, pues, la posibilidad de un programa nuclear. Esto se ve muy bien, aunque no parezca, en un extracto de la película. Una es la guerra de Charlie Wilson con Tom Hanks y otra es la de Sospechosos Habituales con Kevin Spacey y con Gabriel Byrne, que hablan de un momento en el que hay una especie de robo de material nuclear pakistaní que tenía que acabar en Buffalo, Nueva York. Y decir, pero bueno, ¿esto qué es? Sí, se utilizan esos canales legales, pues, y de hecho, otra cosa más también para comentar es que compañeros de la yihad antisoviética a través de Pakistán fueron Israel, Egipto y los saudíes. Sí. Pregunta Ciar, uno de los mecenas del canal, que es una pregunta interesante porque al final la geopolítica y todo esto tiene extraños compañeros de cama, ¿no? ¿No es peligroso para Occidente, Rusia y para la India una alianza militar económica entre los países árabes suníes chiitas con China? Esto tiene que ver un poco con el pacto que está haciendo la China de Irán, Arabia Saudí, sí. Es decir, ahora Pakistán, es decir, al final está tejiendo unas redes, ¿no? En la zona de África, en países musulmanes más o menos pobres, está uniéndose o convirtiéndose en un agente diplomático, ¿no? entre Irán y Arabia Saudí. Claro, eso al final puede generar una unión de todos los países musulmanes que, bueno, aunque a ellos tienen un problema con los musulmanes suyos, pero bueno, son los suyos, tampoco tienen problema con los de fuera. Y claro, extraños compañeros de cama tienen la vida, ¿no? Sí, y aparte de eso, es muy buena pregunta, porque ahora mismo estamos viendo que está a punto, parece por fin, de acabar una de las guerras más largas del Cuerno de África. No es la de Somalia, que va a seguir, por desgracia, pero era de Yemen. Y en Yemen hubo una coalición que estaba encabezada por un país musulmán, pero no árabe, en una especie de OTAN islámica, como era Pakistán, y con varios países árabes, en lo que se transformó luego el Vietnam árabe, porque las bajas de Emiratos, las bajas de Arabia Saudí. Y ahora, ¿quién es el que está realmente intentando mediar entre Irán, que tiene su milicia, como son los hutíes, y el resto de países árabes sunitas, para crear y también Pakistán de por medio, para crear un acuerdo de paz entre los hutíes, he dicho, y China? China, porque tiene muchísimo interés en una cosa que no hay nada mejor que reconstruir un país completamente machacado. Sí. Negocios, contratos, etcétera. Y Yemen es que esté machacado, es que ha vuelto a la edad de piedra. Sí. Entonces es eso. Y lo que dijo de los países chiitas es que lo preguntó, es muy interesante, porque ahora China busca nuevos mercados, sobre todo petrolíferos, para autoabastecerse en Irán. No, y si el Yemen se tranquiliza, pues también hace unas bases ahí justo en la entrada del Golfo Pérsico y el Mar Rojo, súper interesantes. Relación entre Pakistán e Irán, vecinos, más o menos, vecinos, pero tan malos como con Afganistán, que tuvieron a punto de invadir los iraníes. Los iraníes. Pakistán e Irán tienen, que ambas son repúblicas islámicas. Lo que pasa es que Pakistán, en el nombre, el fundamentalismo que hay en Irán es mucho más peligroso, a pesar de que ahora parece que se ha abierto el puño desde la revolución que hubo por el asesinato de esta chica, de Mahsa Amini, y Pakistán ante eso se ha fundamentalizado aún más. Pero no son muy, digamos, amigos. Es decir, sobre todo se repartieron lo que fue tras la yihad afgana el tanto por ciento de refugiados. De hecho, se hablaba de que había partidos políticos afganos en Pakistán, los 7 de Peshawar, y luego había los 8 de Teherán, que eran partidos islámicos chiitas, y nunca se pusieron de acuerdo. Entonces, hay un tira y afloja de ver quién llevaba más refugiados, porque encima, por mucho que se diga de los pastunes y demás, un pastún afgano no va a tener nacionalidad pakistaní. Un hazara afgano no va a tener nacionalidad iraní. Van a ser ciudadanos de segunda o tercera, sin poder estudiar, sin poder comprar una casa, porque no son ciudadanos. Entonces, hay tirantez. Y es cierto que Pakistán, por norma geográfica normal o por perspectiva realista geográfica o determinismo geográfico, absorbe muchos más refugiados afganos que Irán. Pero Irán
si el ratio era de, pongamos, 1000 cada, digamos, 20 horas desde la frontera afgana-pakistaní, en Irán eran 500. No deja de ser poco para un país donde generalmente la población estaba con problemas laborales y veían a todo refugiado como potencial invasor. Lo que pasa también con las primaveras árabes. Ningún país, digamos, de las monarquías petroleras ha aceptado a refugiados sirios o refugiados incluso ya afganos por miedo a que fuesen mano de obra poco cualificada y les robase empleo. Sí, sí. Es una realidad, desgraciadamente. Hay una pregunta interesante. Bueno, leo la pregunta y después rectifico un poco que a lo mejor está mal hecha la pregunta. El collar de perlas chino parece proteger a Irán y Omán y asfixia a Pakistán. Bueno, esto hay que tener en cuenta que Pakistán no asfixia porque es parte del collar, es decir. Claro. Aquí tengo... lo evita, quizá. Sí, un mapa de Nuevo Orden Mundial, una página muy interesante que tiene muy buena, el orden mundial. Temas interesantes. Bueno, cojo no creo que se enfaden porque está su nombre ahí, entonces es publicidad. Hay el triple collar, ¿no? Está el collar chino, ¿no? Que va, bueno, cerca de la costa, pero cuando llega a la India está creando su collar, ¿no? Y una de las perlas del collar indio está en Irán. En Irán tiene una base ya con un pacto la India con Irán para también hacer presión a Pakistán por el lado oriental. Sí. Y después también la India tiene ya en la zona del Golfo Pérsico alguna base también en Kuwait y en los Emiratos. Es decir, al final todo esto hay que recordarlo que es una lucha de collares, ¿no? O sea, el collar indio, el collar chino y después, más alejado, el collar estadounidense, ¿no? Que están Diego García, las bases que tiene el Golfo Pérsico, ¿no? Es decir, al final todo esto es un juego de cerrar el mar, ¿no? Es decir, la negación del mar. Básicamente... Sí, porque, bueno, era un geopolítico que al final, en los últimos años, se le fue un poco la cabeza, griego de origen turco, Dimitris Kitsikis, que decía que el siglo XXI va a volver a ser el siglo de la talasocracia, el control de los mares. Bueno, e incluso una persona como que para mí es deleznable, pero por sus ideas de extrema derecha y demás, y su paneslavismo, o como se dice, eurasianismo, como es Alexander Dugin, hablaba otra vez del tema de la talasocracia, que por eso también en parte Rusia busca la salida a mares cálidos como navegables, como es tanto el mar de Azov como el mar Negro, e incluso llegar en Vladivostok a tener el control no solo de las Kuriles, que ya lo tiene, sino zona del cinturón de fuego japonés, pesca, etcétera. Entonces, vuelve a tener mucha importancia el control fluvial, eso desde luego. Lo hemos visto, el caos que fue... A ver, es que la mercancía toda se transporta por el mar, es decir... Claro, mucho más barato, más barato. Los containers, véase lo que pasó, lo que hablábamos, lo de cuando en el Cairo, en el canal de Suez, se rompe aquel... megadestructor, como decía yo, que realmente era un transporte de mercancías, se paró durante 6 días el tráfico por el canal de Suez y, por ejemplo, empresas como Amazon perdieron casi 1 billón de euros. Claro, y el problema no es que lo pierdas, es que se produce un atraso tan grande que después todo va retrasado. Es decir, exactamente. Coches que tenían que llegar para marzo de aquel año dijeron, es que aunque pueda llegar en el espacio-tiempo, entre una cosa y papeleo y demás, va a llegar para junio. Era y es así. Lo de Diego García también es interesante porque no deja de ser un poco un genocidio, ¿no? Se trasladó a toda la población de los Chagos a Seychelles y sigue estando queriendo volver a su tierra. Pues es lo que también pasa con el Sindh. Hay gente que fue expulsada del Sindh y dice, ¿y van a llegar los chinos ahora a robarnos nuestro territorio? Claro, hay una lucha armada. Que sea legítima o no, no lo sé, pero ahí está presente en otros tipos de conflictos, ¿no? Mira, justo hablando del canal Suez y la importancia que tiene todo esto, recomiendo a la gente o le sugiero que vea un programa que tengo aquí reciente, más o menos, con Joaquín Mañez Postigo, que es la crisis del canal de Suez. Claro, los británicos y los franceses se negaban a perder su control del canal. Claro. Lo nacionalizó Nasser. Sí. Y ahí está muy interesante que lo veáis porque al final, bueno, es que ya se sabía, es decir, al final el mar es el que, digamos, las talasocracias, ¿no? Es el poder a través del mar, ¿no? Y los grandes imperios, aunque sea un imperio continental, como pudo ser a lo mejor el francés o el ruso, normalmente es continental, los demás, y China es una potencia marítima, aunque tenga gran, digamos, se está abriendo al mar. Básicamente China, por su
interés en el control de rutas comerciales, tiene que controlar el mar. Y al final su deseo de generar islas, puertos, nuevos portaaviones, que los portaaviones que está haciendo ahora, al parecer, son para asegurar el mar de China más que para hacer flotas navegando por el mundo. Yo creo que la evolución lógica que va a tener China es si mis flotas de pesqueros están esquilmando el mundo entero, porque eso es algo que la gente puede que algunos, bueno, seguidores de Belo Arte lo saben todos, pero los chinos tienen unas flotas de cientos de barcos que van esquilmando los caladeros del mundo, ¿no? Eso al final va a necesitar protección, va a necesitar otros barcos del ejército que les vayan escoltando. Es así. Y otra cosa que también se me olvidó decir antes, el temor muchas veces de Pakistán con respecto a Rusia, de aquella la URSS, era porque no pocos, jefes del ejército, Dmitry Yasov en tiempos, Vladimir Ustinov, etcétera, y luego ya payasos, porque tiene otro nombre, como era este líder de extrema derecha del Partido Liberal Democrático Ruso, que era Zhirinovsky, decían que Rusia tenía que llegar al Océano Índico de un modo u otro, y si tenía que pasar por Pakistán y la India, lo harían. No, pero eso es el gran juego, es decir, eso tenemos el siglo XIX, que era la obsesión que tenía Rusia de los zares de llegar ahí. Afganistán era el camino. Es decir, esto hay que recordarlo, no hubo una guerra entre ellos así en aquella zona, pero bueno, el territorio proxy, que era el reino de los afganos, ¿no? Sí que tuvo ese tema. Vamos a ver si hay alguna pregunta más. Hay una sobre Turquía. ¿Crees que Pakistán y Turquía se van a aliar al eje ruso-iraní? Lo veo complicado porque sobre todo Pakistán, tanto Pakistán como Turquía de por sí es un miembro de la OTAN. Es verdad que tuvo sus tiranteces y demás, pero depende de la Alianza Atlántica al 100%, sobre todo para digamos, parar ese separatismo kurdo, de la peor de las maneras. Y Pakistán requiere lo que es la ayuda militar estadounidense, al igual que Turquía, ¿eh? Pero si se pone díscolo, o cae el gobierno como pasó con Imran Khan, o hay un tirón de orejas y empieza a haber, no sanciones, pero sí recorte de ayudas. Entonces, un país que gasta tanto en su ejército, un ejército que no quiere ver esquilmadas sus fuerzas y que empieza a perder poder, pues puede dar un golpe de Estado. Entonces, no creo que les convenga. Tuvo alianzas pro tempore, sobre todo Turquía con Irán, pero a raíz de también unos choques en Azerbaiyán, etcétera, y de cómo Irán se metió las narices de nuevo en zonas de Azerbaiyán, donde hay separatismo pro-iraní, pues dijeron que hasta aquí. Entonces, es complejo. Antes esta guerra, ante esta guerra de collares, los árabes salen ganando pescando en todas las aguas, al menos las monarquías del Golfo. Se refiere que venden a todos, ¿no? Claro, sí, lógico. En todo caso, la que sale ganando después de haber sufrido quizás sanciones y similares es Qatar, por ese embargo que hubo de 2017, 2020, 2021, y luego probablemente Bahrein. Bahrein, que no deja de ser un país que puede caer también, si ya, no digo democracia, pero el régimen político de Pakistán es volátil, el de Bahrein es aún más, porque estamos hablando de una monarquía sunita, que es el 10% de la población, frente al 90% restante que es chiita, y que encima dicen que tienen pues ayuda tanto de Irán como de grupos proxy como el Hezbollah libanés, que no deja de ser también una especie de entidad geopolítica. Y ahí, claro, pero el tema pesquero está por el momento, no hay problema. Con el que pueden tener más problemas las monarquías de Golfo es con los piratas somalíes y también con lo que pueda pasar en Sudán a raíz de esta microguerra civil que vuelven a tener ahora. Pues, Mariano, muchas gracias. La verdad que creo que ha sido una explicación muy interesante sobre Pakistán, que mucha gente, no es ahora lo que está de moda, ¿no? Es decir, pero al final las cosas son importantes conocerlas antes de que sean foco de actualidad, ¿no? Es decir, yo creo que sí. Claro, yo creo que los últimos programas que estoy haciendo de Sudán, el que hice de Pakistán, los que llevo haciendo de China, de la India, de incluso, bueno, de Georgia, hay sitios... Es que Sudán, por ejemplo, lo vi otro día y era muy interesante todo lo que hablabais, pero claro, hubo un conato de revolución democrática en 2019 y a partir de ahí se fue de los noticieros, ¿no? Solo cuando en 2021 hubo un golpe de Estado, palaciego también, para derribar al primer ministro que estaba llevando a cabo una transición política que tendría que finalizarse en 2025, se volvió a ver el tema. Pero es que ni se habla de Sudán, no se habla de Sudán del Sur, lógicamente, que está una microguerra civil también, y menos aún del genocidio en Darfur. Sí. Entonces, hasta que no se comenta o sale en las primeras planas, que dura 2 días por lo general, porque África es el continente olvidado y Asia Central también, dentro del subcontinente asiático,
pues no, y hasta que no afecta, obviamente, a intereses occidentales. Es que es por eso, y es una pena, ¿eh? No, eso sin duda. Porque incluso hasta egoístamente tenemos que entender la importancia que tiene de que esa gente viva bien. Decimos que, efectivamente, ¿sabes? porque evitará Claro, conflictos, claro, sí, sí. pues ahí recomiendo a la gente que vea el programa que hicimos sobre el Sudán y profundice un poco sobre un tema muy interesante. Pues si no hay una pregunta más, yo creo que está bien la duración, ideal. Modi, ¿por qué siendo tan fuerte no quiere intervenir en Pakistán de manera mercenaria o indirecta? Ha utilizado lo que es el Research Analysis Wing, la rama externa de inteligencia militar y civil india, pero teme miedo que la respuesta pakistaní sea más potente, porque para guerra híbrida y para guerra irregular no vamos a negar que la India no está preparada. Tiene muy buen ejército, tiene muy buena también control policial de las ciudades, pero recordemos lo que fue el asalto de Bombay en 2008, hace 15 años, que 3 guerrilleros entrenados por los talibán pakistaníes causaron, el caos en una ciudad. Sí, sí. Entonces, por eso creo que Modi no se atreve, y también porque no está muy a buenas con el ejército. Pues hay tanto de qué hablar. Ya te comenté un día, María, que podemos hacer un programa mensual, es decir, buscar una fechina, unos días, y Yo con por mí todo lo que tú encantado. sabes de todos estos países del entorno, porque también sabes de la zona africana, de todo lo que está tal, pues podemos aprovechar y estrujarte tu paciencia y tus conocimientos Yo encantado, desde luego, para mí lo es un máximo honor. posible. Esto hay que pensarlo bien, y cuando la gente no entiende el formato del programa, es decir, Melon Artist no es un lugar en el que se hace un PowerPoint y se expone, es un lugar en el que se habla. Por desgracia estoy yo aquí para hablar y la gente que quiera participar por mediante el chat, ¿no? La idea Hay es un como montón de ideas, sí, lo sí. que nadie nos deja hacer, es decir, nosotros, salvo que nos reunamos un día yo en Mariano o en Oviedo, que voy a intentar hacer, y lo estoy pensando ahora en mayo o principios de junio, un Geopolitical San Beers, una especie de reunión abierta a todo el mundo que quiera ir. No, tampoco os paséis porque el local a lo mejor es pequeño, pero que vaya mucha gente, para hablar y bueno, y conocernos, pero un poco en torno con un tema y hablar del tema. Esta es la idea, ¿no? Estar aquí hablando de algo que es importante, pero la afecta, pero no se profundiza en los medios de comunicación ordinarios, ¿no? Por lo tanto, al final, mi idea es charlar, ir enriqueciendo la conversación entre los dos y después con el público, que aporta cosas muy interesantes en las preguntas y en los comentarios siempre, ¿no? Incluso a veces rectifican cosas, le dan matices muy interesantes, que es lo bueno que tiene esto de los directos. Por eso me gusta hacer directos más que hacer programas en diferido. Que me dicen algunos que para mí sería mejor por el tema de las recomendaciones del robot, que al parecer los directos, una vez que pasa una época, nos deja de recomendar. La Bueno, inteligencia artificial. sí, sí, sí. Sí, Pero sí. bueno, la vida es así. Pues Mariano, muchas gracias, la verdad. Recomiendo a la Bueno, gente que lea tu tesis doctoral, que puse ahí el nombre para que la busquen, y de los talibanes, que es casi la única que hay en España sobre el nacimiento del movimiento talibán. Y nada más, volverás cuando tú quieras, veremos ahora, y podemos dar a la gente algún tema, ¿no? Es decir, por ejemplo, los TAN, ¿no? Los países de los TAN, esa lo zona que se de... llamó el Uzbekistán, que ahora ya son independientes, sobre todo lo que te comentaba antes, Uzbekistán, que vuelva a estar no aparece en noticias, pero en un problema, pues, por el tema económico debido al algodón, el desastre que ocurrió a través del Mar de Aral, que ahora, bueno, también tienen problemas con sus propios ríos, la mudaría de Sirdaria, y sobre todo la zona de Fergana, que se ha vuelto a convertir, si no era ya, en un centro de integrismo que puede afectar a toda la región. Pues ahí tenemos, o también hay, por ejemplo, la zona de esta de Armenia, Azerbaiyán, claro, Azerbaiyán, el corredor, tal, es decir, toda esa zona que es muy interesante, que tiene que ver, bueno, al final con Irán, con Rusia, sí, es muy interesante. exactamente, el gran juego Los realmente. países de árabes, todos estos países árabes que nos parecen a muchos lo mismo, pero se llevan fatal entre ellos, ¿no? Entre ellos incluso, pues una región Los petrolera, Emiratos sí. Árabes no tienen mucho que ver con Arabia Saudí. Eso es. Qatar, Kuwait los tiene a efectivamente, todos un sí. poco empecinados. Sí. De Kuwait ya nadie habla desde lo de la guerra de Kuwait, pero hay mucha amiga ahí, ¿no? Pues muchas gracias, Mariano. Un honor, Y la verdad. a ver si. Es que me da palo ya dejar de hablar contigo, pero a ver si hago una pregunta más y ya finalizamos. Ya. No hay más preguntas. La gente está hablando, comentando cosas, pero no preguntan que yo vea, ¿eh?
Perfecto. Sobre Irak. Tiene un programa sobre Irak, desde la independencia hasta la caída de Saddam. Eso se ve. Es largo, pero se puede hacer. Sí, son Sí. 55 O Líbano años. también, hay muchos sitios, es que la verdad. Sí, es bueno, así. pues nada, Mariano, vete pensando tú, decide tú, lo que tú quieras. Perfecto, lo vamos hablando. Muchas Vale, gracias, Paco. pues si quieres decir algo al público como despedida. Bueno, que agradeciendo haber estado aquí una vez más. Espero que no hayan sido contenidos muy técnicos, porque sé que son muchos nombres, una idiosincrasia, la del propio país, que ya desde cuando nace es problemática, pero bueno, confío que haya sido, sea didáctico y que surjan muchas preguntas a raíz de este pequeño podcast que hemos hecho. Yo encantado de estar aquí, desde luego. Un honor. Pues muchas gracias a ti y gracias a todos los que estáis en el directo. Espero que os haya gustado este viaje a Pakistán para conocer el enfermo de Asia. ¿Por qué era este título? Ya estáis viendo, por el problema que tiene interno, el problema que tiene sobre todo económico, la dependencia cada vez más grande que tiene con China. Esto le hace ser menos libre, ¿no? Al final. Pues ahí estaba el título del enfermo de Asia, jugando un poco con el enfermo de Europa, que era el Imperio Otomano, ¿no? El viejo enfermo de Europa, eso es. Si mañana va todo bien y a Carlos Caballero Jurado le funciona internet, hablaremos del final del Imperio Otomano. Pues muchas gracias a todos, esperemos que os haya gustado. Si es así, darle a me gusta, dejar un comentario y, si queréis, compartirlo o hablar de los programas de Velum Artis a vuestros amigos. Hace poco, Rubén Juárez, un colaborador, dijo: me sentí nervioso, iba en el tren unos chavales al lado mío diciendo que le recomendaba ver Velum Artis Historia Militar al otro, y decía, no sé si decir algo, que soy colaborador yo aquí, ¿no? El palo y a veces un poco la timidez obran esas cosas, desde luego. Y dijo, no sé, que yo al final nosotros dije, sí, tú atrévete, como mucho te van a decir, hombre, hola. Exactamente. Pues cada vez somos más, ya la verdad que somos muchos seguidores, pero sobre todo muchos colaboradores. Al final, cuando me dicen que Paco no te da la vida, es que tengo ya muchos conocidos y al final tengo tantos compromisos que no me da la vida y tendría que tener a lo mejor 48 horas el día, sí. O dos Pacos, ¿no? Voy a hacer una IA que haga de mí. Sí. El problema es cómo programarla para que cuente chistes malos, para que interrumpa, para que tal. Es complejo. Pues muchas gracias a todos y si es así, suscribiros. Si sois nuevos, suscribiros al canal, que vais a aprender muchas cosas de historia y de actualidad. Porque al final para mí está todo vinculado. Visteis el programa de hoy de Pakistán, que tuvimos que meternos en la historia para entender este país. No se puede entender una nación sin conocer su pasado. Muchas gracias a todos y ya sabéis, podéis invitarme a un café en los sistemas de micromecenazgo, en Patreon, en PayPal, en el Bizum, que aparece en la descripción de pantalla de los programas, o también si queréis aquí en YouTube o en iVoox. La idea es no depender de la monetización, porque no sé por qué me están matando todos los programas. Me los ponen como para adultos, ¿no? Y ya entonces ya no monetizan, no ponen ni un anuncio. Pues una cosa, si estáis viendo este programa y os ponen anuncios, decírmelo para saber yo si ponen o no ponen, porque lo que hacen es reducir el número de anuncios. Muchas gracias a todos y hasta la próxima historia hablada aquí en Velum Artis Historia Militar, el lugar de encuentro para nosotros los apasionados de la historia. Tenemos grandes noticias. Velum Artis, Historia Militar y Rincón Militar se han unido para ofrecer un servicio premium como nunca antes. Prepárate para disfrutar de contenido exclusivo sobre historia y actualidad militar, que solo encontrarás aquí. Esta plataforma es la muestra del compromiso y la pasión que Francisco García Campa ha dedicado a Velum Artis durante estos años. Puedes acceder a este contenido premium hoy mismo. Simplemente ve a Rincón Militar, dirígete al edificio de Velum Artis y accede a la tarjeta de adquisición de Velum Artis Premium. Al finalizar la compra, utiliza el código de descuento que se proporcionará al final del vídeo y en la descripción. Obtendrás un gran descuento por ser seguidor de Velum Artis Historia Militar. No esperes más para tener acceso exclusivo al mejor contenido de la historia militar. Únete a nosotros hoy mismo.